Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a tener que hacer es trabajar con funciones. Ya me he aprendido las leyes de la escala de Moore, ya me he aprendido a sumar, restar, multiplicar y dividir, y ahora me toca empezar a saber cuánto cuesta un kilo de patatas. No, si una patata cuesta tanto, ¿cuánto cuesta todo el saco? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Y para empezar a hacer eso, tenemos que asentar un par de cosillas. La primera es obtener la función canónica a partir de la tabla de la verdad. Es decir, tenemos que aprender a trabajar con funciones canónicas. Primero, definición. ¿Qué es una función canónica? ¿O qué es, mejor dicho antes que función, un término? ¿Qué es un término canónico? Se define como término no canónico de una función lógica a todo producto o suma, producto de variables o suma de variables, en el que aparezcan todas las variables en su forma directa o complementaria. Si yo estoy diciendo que una función es función de ABC, todo término canónico es aquel en el que aparezcan las variables A, B y C. Si no, no es una función canónica. Por ejemplo, si ahora lo he borrado, pero lo teníamos aquí, en el caso de la ley de Shannon, que es para lo que se aplica, la ley de la expansión de Shannon. Ese término BC no es canónico, porque le falta la A. Estos dos términos sí son canónicos, porque en este término aparece A, B y C, y en este otro también. Eso es un término canónico. ¿Y cómo se define una función canónica? Bueno, pues una función canónica es aquella en la que todos sus términos son canónicos. ¿A qué viene eso? Bueno, parece que estamos hablando de cocina, ¿no? Canónicos, no es cocina. ¿A qué viene eso? Eso va a venir porque cuando yo quiera completar una tabla de la verdad, voy a necesitar que la función sea canónica. O si yo quiero, o si yo miro una tabla de la verdad y saco la función que yo saco es una función canónica. Y a partir de ahí, yo voy a tener un resultado que va a ser una función que va a tener X términos, pero todos los términos van a contener todas las variables. Y si yo quiero implementar ese circuito, eso me va a costar mucho, en pasta, en dinero, porque voy a necesitar yo muchos circuitos integrados. Lo que voy a tener que hacer es primero aplicar, a través de las leyes de la álgebra de Boole, a través de las tablas de Carnot, aplicar unas reglas de simplificación y, en la medida de lo posible, convertir todo ello en el volumen más pequeño de circuitos integrados que yo pueda. En función de eso, yo en una tabla de la verdad voy a tener dos formas canónicas, lo que se conoce el minter y lo que se conoce como el master. ¿Qué va a ser el minter? ¿Qué va a ser una función minter? Una función minter va a ser aquella que se va a expresar como suma de productos canónicos, y una master aquella que se va a expresar como producto de sumas canónicos. De momento nos suena chino, lo dejamos ahí, pero nos quedamos con ellas, la minter y la master. Quedaros también, porque en los exámenes a veces suele aparecer así, que al minter se le llama la primera forma canónica y al master la segunda. ¿Qué más da? Bueno, da lo mismo, pero si llegas al examen y te dice, oye, expresar en la segunda forma canónica, y si no te acuerdas cuál es, pues ya no da lo mismo. O sea, hay que acordarse. ¿Cómo obtenemos el minter y los términos minter y los master? Aquí les voy a pedir precaución. Aquí, ahora está bien expresado en los apuntes, pero si alguien se ha puesto los apuntes hace 15 días, estaría mal. Bueno, no estaría mal, estaría de otra forma. Que según a quien mires, pues lo expresa de una manera, lo expresa de otra. Aquí les ha dado por expresar como tenemos aquí. Yo me he pegado haciendo esto durante 30 años, haciendo de otra manera. Pero me llevo a este libro, veo que está así, pregunto y me dice, no, es como pone en el libro, entonces ya sabes cómo es. Como pone en el libro. En el libro no, como pone en este libro. Entonces el examen es como pone en este libro. ¿Qué se entiende por términos minter? Bueno, si yo parto de una tabla de la verdad, como hemos dicho antes, me olvido de esto, de aquí. Si yo parto de la tabla de la verdad de una función de tres variables, A, B y C, todas las posibles combinaciones de estas variables son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
2 elevado a 3 es 8, es decir, yo tengo 8 posibles combinaciones, y yo voy a poder juntar del 0 al 7. Y contando en binario del 0 al 7 es el 0, 0, 0, 1, 2, 3, el 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 6 y 1, 1, 1, 7. Y esta función, que no sé cuál es, pues puede ser cualquiera, es un ejemplo que nos hemos sacado de la manga, es una función que me da un 1 para esta combinación, para esta, para esta, para esta y para esta. ¿Por qué? Pues ¿por qué? No es lo que nos interesa ahora. Ahora lo que nos interesa es identificar los términos minter y los términos master. Cada uno de estos elementos, cada una de estas posibles combinaciones, de esas 8 posibles combinaciones, va a suponer un término canónico, que puede ser minter o que puede ser master. ¿Qué se entiende por términos minter o por función minter? Para obtener la función minter de esta tabla, lo que se hace es tomar todas las salidas que valen 1. Es decir, salidas que valen 1 son esta, 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 esta y esta. Y se expresa la función, tal y como tenemos aquí. Es muy importante que pongáis función de ABC. Muy importante. Ya sé que tenemos tendencia a poner una F mayúscula y olvidar que está claro que es ABC. No, poner función de ABC va a tener su importancia. Porque no va a ser lo mismo poner función de ABC que poner función de CDA. Y ahora lo vamos a ver enseguida, porque no es lo mismo. La función minter lo que se hace es tomar todas las salidas que valen 1 y para cada una de ellas expresar la función como una suma de productos de términos canónicos. Es decir, va a ser esto más, esto más, esto más, esto más, esto. Y esto va a ser un producto. Es decir, esto va a ser esto por esto por esto. ¿Y qué va a ser? En todas las variables que valen 0 se van a representar como invertidas y las que valen 1 se van a representar como literales. En este caso, función de A, B, C, no, déjala apuntando, que si no va a ser un rollo. Función de A, B, C, yo tomo el primer término que vale 1, que es este, sería no A por no B por C. Es decir, las que valen 0 se representan como invertidas y las que valen 1 como literales. Más esta otra, no A, B, no C. Más no A, B, no C. Más esta otra, que sería A, no B, C. A, no B, C. Más esta otra, que sería A, B, no C, más la última que sería ABC. Esos son los términos minter. Y a estos términos minter, bueno, mejor dicho, esta función se representa como tenemos aquí, o también se puede representar con unas m minúsculas, tal y como tenemos hecha aquí la representación. También se puede representar como que función de ABC es igual al sumatorio de los términos minter, sumatorio de los términos, vale, voy a ponerlo así, sumatorio de los términos minter que tenemos aquí. ¿Qué términos minter son estos? Para saber el subíndice que le corresponde a cada término canónico, yo hago esto. ¿Y esto cómo lo obtengo? Lo obtengo de pasar directamente a binario este número. El 000, ¿qué número es en binario? El 0. Y el 001, el 1. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Es decir, la correspondencia entre el número binario y el número decimal me va a dar el valor absoluto del término. Entonces, en este caso, va a ser igual al sumatorio de los términos minter, el M1 más el M2, más el M5 más el 6 más el 7. Y también se representa como un sumatorio de los términos M, abrimos paréntesis y representamos solamente los subíndices separados por comas. Son tres tipos de notaciones, pero al final las tres igual. ¿De acuerdo? Términos minter. Segunda forma canónica, los términos master. ¿Qué es lo que se hace? Y luego os explicaré el por qué o el para qué. Lo que se hace es tomar las salidas que valen 0. En este caso estas tres salidas. Ya no se representa como antes, como una suma de productos,
sino que ahora se representa como un producto de sumas, en el que cada término que yo tengo aquí, que vale 0, se representa como literal. Esto, de la forma que yo he venido haciendo durante tantos años, era todo completamente al revés. Ahora hay alguna cosa que no es al revés. Pero si antes yo tomaba los unos, ahora tomo los ceros. Si antes era suma de productos, ahora es producto de sumas. Si antes las variables que valían 0 se representaban como invertidas, ahora como literales. Entonces, en este caso sería A más B más C. Por A más no B más no C. Por no A más B más C. Ya está. Y estos son unos términos máster. ¿Y cuáles son esos términos máster? Los términos máster son estos. Aquí es donde ya no se aplica el concepto invertido que teníamos antes. Yo antes solía coger y decir, yo antes solía decir, ¿qué término es este? El 1, 1, 1. Yo solía decir el 7. Bueno, pues no. Pues la forma que tienen de analizarlo en este libro es decir que no, que este es el término 0. Es decir, que sigue siendo el término 0. Si cogéis apuntes viejos míos, esto era 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, pero ahora no, ahora es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en este caso, ¿qué términos serán estos? Este será el término, cuando yo quiero buscar el subíndice máster, tengo que meterme aquí la inversión, yo me la meto aquí, y digo que esta es la 0, 0, 0, es decir, el término 0, y esta es la 0, 1, 1, este es el término 3, y este es el término 1, 0, 0, que es el término 4. Y se representa lo que hemos dicho antes, con una M, en este caso mayúscula, con un subíndice, y ahora en vez de ser suma de los términos es producto de los términos. O también, como producto de los términos máster, y entre paréntesis, los subíndices separados por otras. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hay dos formas de hacerlo? Hombre, hemos dicho que cuando yo tengo una tabla de la verdad como esta, yo voy a sacar una función. Y si os dais cuenta, yo puedo sacar la función máster o la minter. La minter tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos y la máster tiene 1, 2, 3 términos. Y las dos son exactamente iguales. Si yo cojo esto, y lo haremos, si yo cojo esto y lo desarrollo, empiezo a aplicar las leyes del álgebra de Boole, al final obtengo esto. O sea, que es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaros una tabla de la verdad en la que tenéis un 1 y 7 ceros, hombre, cogéis el minter. Pero si tenéis un 0 y 7 unos, hombre, ya cogéis directamente el máster, que ya no lo tenéis que simplificar, ya os da directamente la función. Esa es la idea, ese es el para qué. Sin embargo, tenemos que saber cómo pasar de una forma canónica a la otra. Y la forma de pasar de una forma canónica a la otra es esta que tenemos aquí. Es relativamente sencillo. Bueno, hay dos formas de pasar de una forma canónica a la otra. Yo os voy a contar los dos, porque el día del examen lo que interesa es que si tenéis tiempo, hagáis de una manera, deis la vuelta a la hoja, hacéis el examen completo y os queda media hora para repasar, le dais la vuelta a la hoja y hacéis de la otra manera. La manera sencilla, ¿cuál es? Hombre, si a mí me está diciendo que la función es esta y me dice que los términos son estos, la manera más sencilla de hacer, de sacar la segunda forma canónica, consiste en que yo me dibuje esta tabla de la verdad, que yo me dibuje un 1 en los términos 1, 2, 5, 6 y 7, que me dibuje los términos minter aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y cuando ya tengo esto, digo, bueno, ¿y cuáles serán? Me coloco esto también, y cuando ya tengo esto, digo, oye, mira, los términos minter son estos, la función, la primera forma canónica,
es esta, es decir, es suma del término M1, M2, M5, 6 y 7, y la segunda forma canónica será el M0, el M3 y el M4. Los que no son unos son ceros. Tan sencillo como eso. Pero bueno, la notación científica es esta otra que tenemos aquí, el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer para pasar de la primera a la segunda forma canónica? Primero tenemos la primera forma canónica, es decir, se saca la función Minter, primero tenemos la función Minter. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a poner este ejemplo, vamos a suponer esto que tenemos aquí. Función de ABC igual a los términos Minter 1, 2, 5, 6 y 7. Esta es la función en la primera forma canónica. Y me dice, bueno, ahora obtén la segunda forma canónica. Bueno, si esta es la función de la primera forma canónica, y si estas son las salidas que me dan un 1, los que me dan un 0, ¿cuáles serán? Los términos que faltan. Es decir, si, a ver si os consigo esto, hacerlo ver claro. Si una lámpara se enciende para esto, 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 esto y esto, para las combinaciones esta y esta, si está encendida para esas combinaciones, estará apagada para esta combinación, esta y esta. ¿Verdad? Si yo implemento una función para esto, esto y esto, obtendré la lámpara apagada. Pero si yo la aplico una inversión, enciendo la lámpara. Es decir, consigo el mismo resultado. Es lo que voy a pretender hacer aquí. Si yo parto de la función Minter, que es esta que tenemos aquí, yo ahora lo que voy a decir es, bueno, esta es la función literal. Ahora apunta por aquí, que sí. ¿Cuál es la función invertida? La función invertida de esto van a ser los términos que faltan aquí. Es decir, la lámpara está encendida para los términos 1, 2, 5, 6 y 7. Y ahora te pregunto yo, ¿y apagada para los términos que faltan aquí? ¿El 0 está? No. ¿El 1 sí? ¿El 2 sí? ¿El 3 no? Y el 4 tampoco. Es decir, la lámpara estará apagada para eso. Por lo tanto, encendida, la lámpara encendida esto, apagada esto de aquí. Una vez que yo tengo hecho esto, lo tengo sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar, esto todavía sigue siendo suma de productos. Tengo que pasarlo ya a producto de sumas. Para eso, ¿qué es lo que hago? Aplico Morgan. En otras palabras, si yo digo que la lámpara está apagada para esto, que lo está, ¿cómo conseguiré que esté encendida? ¿Os acordáis que hemos dicho que si yo una variable la invierto dos veces, esa variable no varía? Es decir, si yo hago esto, si aquí está encendida, aquí está apagada, aquí ¿cómo estará? Encendida, ¿no? 1, aquí lo invierto 0 y aquí lo invierto 1, ¿no? Es decir, la función para que se encienda es esta, para que se apaga es esta, y para encender esta, sería este valor invertido. En otras palabras, si la función f, por decir algo, lo saco de la manga, es igual a la función, si estas dos funciones son iguales, son distintas variables, imaginaros que son iguales, si yo invierto una, para que la función, para que la igualdad no varíe, ¿qué tendrá que hacer? También invertir la otra. Es decir, si yo invierto los dos términos de una igualdad, esa igualdad no varía. Si yo tengo esta igualdad aquí, invierto este término e invierto este, esa igualdad se sigue respetando y se sigue valorando. Yo una vez que tengo ya hecho esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya tengo esto, le puedo aplicar Morgan. ¿Y qué me decía Morgan? Morgan me dice, con respecto a la suma, que la inversa de una suma es igual al producto de los inversos. Es decir, que esto es igual a M0 por M3 y por M4 invertido. Esto aquí es debido a Morgan. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo hecho esto, lo único que tengo que hacer
es sacar cuál es la correspondencia de estos términos minter invertidos. ¿A qué se corresponde el inverso del minter 0? Al máster 0. Y el inverso del minter 3 al máster 0. Y el del minter 4 al máster 4. Es decir, en este caso, me queda que esto es igual a M0 por M3 por M4. Ahí no sabéis lo que me cuesta escribir esto. 30 años escribiendo otras cosas, me cuesta un montón escribirlo. Probablemente alguna vez meta la pata, no es extraño. Así es más sencillo de memorizar, pero para mí, por desgracia, esto es lógica. Este tema es lógica y para mi lógica esto se me escapa, pero bueno, es lo que hay. ¿De acuerdo? Tan sencillo como que cojo yo los minter. Esa es la variable, la función literal. La invertida, ¿cuál será? Los que faltan, los minter que faltan. Y conseguiré que esté apagada. Si invierto los dos, lo que conseguiré es que se vuelva a encender. Le aplico Morgan y saco los términos. De la segunda forma canónica a la primera, exactamente el mismo procedimiento, pero al revés, claro. Yo voy a tener una función de A, B, C, en este caso, los términos el M3 por el M4 por el M7. Esos términos. Esa es la máster. ¿Y cuál será la minter? Bueno, si esta es la máster, si yo consigo que así la lámpara esté encendida, la lámpara está apagada con los términos que no están aquí. ¿Está el M0? No. Y el M1 tampoco. Y el M2 tampoco. Y el M3 sí, y el 4 también, y el 5 no, y el 6 tampoco. De esta manera consigo que la lámpara esté apagada. ¿Cómo la enciendo? Invirtiendo, es decir, invierto los dos términos de la igualdad. ¿Y ahora qué es lo que hago? Yo ahora aquí lo que hago es que la función de ABC la aplico Morgan, y Morgan me dice que la inversa de un producto es igual a la suma de los inversos. M0 más M1 más M2 más M5 más M6 invertido. ¿Y cuáles son los términos inversos del 0, 1, 2, 5 y 6? Pues según tenemos en esta tabla, son los términos minter 0, 1, 2, 5 y 6, esos son iguales. En este caso son iguales. Entonces esto sería el término minter 0, esto más el minter 1, más el minter 2, más el 5, más el 6. O también se puede representar que es igual al sumatorio de los términos minter 0, 1, 2, 5 y 6. Ni más ni menos que eso. ¿De acuerdo? Es un poco... Si es la primera vez que tenéis contacto con este mundo, es bastante difícil de asimilar, Y la única manera de asimilar es coger papel de reciclaje, de ese que hemos impreso por una cara y la otra tiene libre, y venga, un bolígrafo de propaganda, y a tirar líneas. Ejercicios. Estos ejercicios son ejercicios de exámenes. Yo normalmente los que hago aquí son ejercicios de exámenes. Primero me dice, expresar la función A, B, C igual a más no BC. Esta función que tenemos aquí. Expresar en forma de suma de minitérminos. Es decir, expresarlo en la primera forma canónica. Es decir, expresarlo como una función canónica en la que sea expresado, a ser la primera forma, como una suma de productos, pero cuidado que todos los términos tienen que ser canónicos. Es decir, en todas las expresiones, en todos los términos, tienen que aparecer todas las variables. ¿Esta expresión es canónica? No. ¿Por qué? Para empezar, este término no es canónico y este tampoco. Hombre, medio canónica, en primer... O sea, un minter sí que puede ser, porque está expresado como suma de
un producto y aquí, bueno, solo hay una variable, pero bueno, tal. Como minter sí puede estar, pero no es canónico. Para que sea canónico, en todos los términos tienen que aparecer todas las variables. Aquí están todas las variables. Aquí están todas las variables. ¿La A? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que aparezcan todas. Vamos a ir dando un pasito a pasito. Vamos a hacer que aparezca una variable, la B. Y cuando ya haya aparecido, haremos que aparezca la C. Pero primero la B. Hemos dicho que una expresión, un término que tiene una única variable, si yo quiero que aparezca otra, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por esa variable, por la suma de la variable que falta más la variable invertida. Esto más esto es 1, 1 por A es A. Si aplico la distributiva, esto me va a quedar A no B más AB. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Mira, aquí cuál me falta la B. Pues ¿qué es lo que hago? Le pongo... ¿no? Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿qué debemos hacer aquí? 0, 0, ¿qué término es? El 0. En binario, 0, 0. 0, 1 es el término 1 y 0, 1 es el término 1. Con lo cual me queda que la función de AB es igual a... ¿Tengo el término 0? Sí. ¿Tengo el término 1? Sí. ¿Tengo el término 2? No. ¿Tengo el término 3? Tampoco. Con dos variables tengo que poder llegar a tener 4 términos, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, en este caso solamente es el 0 y el 1. Pero esto es primera función canónica. Y aquí me está pidiendo segunda. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Lo que hemos dicho antes. Esta es la literal. La invertida, ¿cuál será? La invertida será los términos que faltan. ¿Qué términos faltan aquí? El 2 y el 3. Pero esto es apagado. Para que sea encendido, tengo que aplicarle dos inversiones, es decir, M2 más M3. Invierto los dos y se queda como estaba. Le aplico a esto Morgan, que me dice que la inversa de una suma es igual al producto de los inversos. Y como estos son los términos minter, los máster serían, y en este punto 3 es decir, los complementarios, bueno, pues en este caso hemos visto que no, que es el M2 por el M3. Entonces la solución es esta. Son los términos M2 por el M3. ¿Vale? Siguiente ejercicio, otra, más, que me dice, otra vez igual, hallar la segunda forma canónica de una función, en este caso, expresado por términos minter, es decir, de una función ya canónica. Y me dice que f es igual a m1 más m4, este es todo. Este ejercicio, en otra época tenía un poco más de gracia, hoy no. La función inversa, ¿cuáles son los términos que faltan? Que son, el 0 no está, el 1 sí, el 2 no está, el 3 no está, el 4 sí, el 5 no está, el 6 y el 7 sí. Si esta es la función literal, la invertida será m0 más 2 más 3 más 5, todo ello invertido. Si la aplico Morgan, va a ser igual, la inversa de una suma es igual al producto de los inversos. Con lo cual me queda que la función, el inverso del término minter 0 es el máster 0. Y el del 2 es el 2, el del 3 es el del 3 y el del 5 es el 5. No tiene más historias. De todas maneras, todos estos ejercicios también los tenéis hechos por ahí en la página. Hechos además con una caligrafía excepcional, la mía. Antes de que se me pase, yo en la UNED he hecho, pues creo recordar que han sido del orden de 30 y 40 exámenes, y los 40 y 39 los he hecho con lápiz. 39. Había uno que decía, hay que hacer como bolígrafo.
Mi consejo es lápiz, portaminas, últimamente ya no lo llevo encima porque no exámenes, portaminas con tipo de lámina de mina 052B, la 2B es buena porque es blanda, 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 marca bien y luego se borra también fácilmente, y una goma buena, por ejemplo una Milán de toda la vida. Entonces mi consejo es ese, que todo lo que hagáis, lo hagáis a lápiz, porque siempre lo puedes borrar. Y seguimos. El siguiente me dice, la función canónica equivalente a esta función lógica hay que calcular. Función de A, B, C igual a, y me dice que es igual a más B, todo ello por no A más B más C, y todo ello por no BC, si no me equivoco. ¿Qué es lo mejor que podéis hacer aquí? Por peñazo que parezca. Si tenéis mucha experiencia, podéis empezar, pues mira, es que si hago esto con esto, lo junto, lo quito y me voy a comer una variable. Yo mi consejo es, para este tipo de cosas, que vayáis al método bestia, al bruto, al sencillo, al que no hay que pensar, al que solo hay que hacer. Mi consejo es coger y esto pasarlo todo a la forma de suma de productos. Es decir, cuando tengas cosas de estas, aplicar propiedades distributivas. Y mi consejo es venir aquí, función de ABC, y decir, mira, esto que yo tengo aquí, voy a aplicar la propiedad distributiva. Es decir, ¿esto a qué va a ser igual? Si a esto le llamo M, y aplico la propiedad distributiva con respecto a este, va a ser M por no A, más M por B, más M por C. Va a ser eso, pues es lo que voy a hacer. Voy a hacer A no B por A, más A más no B por B, más A más no B por C. Y todo ello, me vais a dejar ya que le quite el paréntesis porque se le puede quitar. Bueno, se le puede quitar, pero a ver qué estoy haciendo yo. Aquí hay algo más, ¿no? Esto por esto más, esto por esto más. Esto es así. Una vez de que yo tengo hecho esto, aplico aquí dentro la propiedad distributiva. Y aquí, ¿qué me queda? Esto me queda A por A por A. Sí, decidme. La segunda que has escrito no está negada arriba. Sí, esto debería ser. No, la de izquierda. Aquí está. Esto debería ser A por no A, más no A por B. Aplico la distributiva aquí, debería ser A por B más B por no B. Aplico la distributiva aquí, A por C más no BC. Y todo ello por no BC. ¿Bien? Y sigo. A por no A, ¿cuánto es? Venga, a ver, que me eche. Venga, A por no A. A por no A. A por no A. Cero. Cuando tengáis dudas, y ya está. A por no A es 0. B por no B, 0. Ya tenemos parte. Ya nos hemos quitado estos. Y me queda función de A, B, C igual a no A, no B más AB más AC más no BC, y todo ello por no BC. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. A todos, cuidadín. Que si es verdad que A más no A es igual a 1. Pero no es verdad que A, cuidadín, que para que esto fuese verdad tendrían que estar aquí las 4 combinaciones. Si es verdad que no A por no B más no AB más B no A más AB es igual a 1, pero las 4, 2 no. Esto cuidadín, apuntarlo ahí en fosforito que la liamos. Siguiente paso, en mi opinión, para no andar como locos,
volver a aplicar la propiedad distributiva de este término con respecto de todos. ¿Y qué me queda? Esto por esto, es decir, no A no B, no BC, más esto por esto, no AB, no BC, más esto por esto, A no B, CC, más esto por esto, no BC, no BC. ¿Qué vemos aquí? Al loro. B por no B, B por no B, 0 por cualquier cosa, 0. Vamos a ir quitando cosas. ¿Alguna cosa que por ahí se repita? Parece que no. ¿Esto qué me queda? No B por no B, ¿cuánto es? No B por no B, no B, o sea, no A, no B, C. Más, en este caso, C por C, C. Y en este caso, B, no B por no B, que me dice que tiene que ser la función canónica. ¿Esta es canónica? ¿Es Minter? Sí. ¿Canónica? No. Con lo cual, lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Shannon a este último término. ¿Qué le falta? La A. Se la meto invertida y se la meto literal. Multiplico por no A y multiplico por A. ¿Qué término es este? El 001, el binario el 1, el 101, el 5. El 001, el 1, el 101, el 5. ¿Sí o no? Con lo cual me queda que la función de ABC va a ser los términos Minter 1 más el término Minter 5. Ya está. ¿Es una pelmada? Sí, pero bueno, pero es lo que hay. Como empecéis a intentar simplificar, para poner, en algún sitio se os va a caer una inversión, una ley del álgebra de Boole que no dominamos y nos une al misterio. Último tipo de problema, bueno, último, no, penúltimo tipo de problema, este que tenemos aquí. Dice, indicar la función lógica del circuito, de este circuito que tenemos aquí, de este. Es decir, te dice que me digas a qué es igual S. Apunta un poco para aquí, para este lado. Me dice a qué es igual S. ¿Qué es igual? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí me suelen gustar a mí las pizarras de plástico por rotulador para proyectar y hacer, pero bueno, no puedo. En el punto 1, la función del punto 1, ¿a qué es igual? Y aquí que tengo A. Y aquí esta es una inversión y aquí tengo C, es decir, si aquí tengo C, aquí que tengo no C, y aquí A por no C, A por no C, en el punto 1, y en el punto 2, la función en el punto 2, B, y aquí C, es decir, en el punto 2 es B por C, y en el punto 3, C y no A, y en función en el punto 3, no A C. Con lo cual esto de aquí, como es la suma de las tres, va a ser igual a A no C más BC más no A C. Punto. Eso es lo que pide, el examen, no pide otra cosa. Y este último problemilla nos dice, ¿cuál de las funciones, S0, 1 y 2 de la tabla de la verdad es equivalente a esta función que tenemos aquí? A esta. Venimos a este lado. Voy a borrar esto. Es también sencillo de hacer. Normalmente, aplicado el examen no es. De hecho, el año pasado, yo siempre cuento en septiembre, me parece que se presentaron, creo que 8 creo, y de 8 aprobaron 6. O sea que, claro. De hecho, los que se presentaron, no los que se matricularon, hay que presentarse, claro, si no te presentas, no. En este caso me dicen, la función es esta, función de x, y, z, y me dice que es igual a xy por
z más 2z más x y z. ¿Cuál es el instinto de los que estamos acostumbrados a trabajar con el álgebra de Boole? Oye, z más 2z es un 1, 1 por x y. Y ya te has quitado esto, pero resulta que como tienes que encajarlo dentro de una tabla de la verdad, para encajar dentro de la tabla de la verdad necesitas que sea función canónica. O sea que lo que tienes que hacer es precisamente al contrario, es aplicar aquí la propiedad distributiva para que esto se convierta en esto. ¿Y este qué término es? Este es el 1, 1, 1, que es el 7, el 1, 1, 0, que es el 6, y el 1, 1, 1, que es el 7. Es decir, esta función de x y de z es igual al término 6 más el 7. No, y arriba. La tercera. ¿Qué? Entonces se metió la pata y al meter la pata, este ya es el 5. O sea que ahora es 5, 6 y 7. Entonces, como es el 5, 6 y 7, ¿yo qué tengo que buscar? La salida S que sea un 1 en el 5, 6 y 7. Es decir, en los tres últimos. El S0 lo es, el S1 no lo es y el S2 no lo es. En este caso la solución es la S0. Cuidado que puede haber problemas en el que os pongan de este tipo y el resultado, alguno veremos el próximo día, el resultado sea 1 o sea 0, es decir, todas las variables se eliminan. Y hasta aquí llegamos. El próximo sábado dedicaremos a empezar y terminar con Carnot. Yo os aconsejo que le echéis un vistacillo, que lo miréis. Veremos Carnot, es muy bonito, es entretenido.